Bienvenidos pues una vez más a su programa Sentir Productivo, un programa dedicado a lo que son los avances y desarrollo en materia de producción de alimentos. Hoy en día pues vamos a conversar sobre el tema del azúcar. Por esa razón pues tenemos al compañero Camilo Dicola, presidente de la Corporación Agraria del Azúcar. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, efectivamente queríamos enmarcar pues ese rubro del azúcar, un rubro estratégico para el Estado venezolano. Cómo vino, una vez que la revolución se hizo gobierno, cómo se encontró pues con este tema del azúcar en materia de producción, en materia de inversión industrial. Bueno, Reinaldo, si bien recuerdas, en el año 99 se cierra el central El Pío-Tamayo en el Tocuyo, Estado Lara. En el año 2000 se reactiva como una empresa de cogestión. Y en el año 2005 el Estado se ve la necesidad de absorber toda la variación accionaria de este central para poder ponerlo en mejores condiciones operacionales. Definitivamente el sector privado venía haciendo una desinversión industrial en estos centrales. Preferían refinar solamente el azúcar crudo importada y estaban dejando de lado un poco al productor. Y también incumpliendo con algunos beneficios de ley de los trabajadores. Es por eso que entonces, en el año 2005, el Estado crea a la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar para tratar un poco de orientar el rubro azúcar en manos del Estado. Claro, la CBA Azúcar se queda un poco corta luego de que empiezan a también recuperarse otros centrales, más o menos por las mismas razones, ¿no? Desinversión industrial por parte del privado, algún incumplimiento de algunos derechos laborales de los trabajadores, desatención a los productores, etcétera. Nos vemos en la obligación de entonces el Estado recuperar para cumplir con todos los derechos de ley de los trabajadores y todos los derechos de los productores, asumir 8 centrales más. ¿Cómo está enmarcada, Camilo, esa estructura de la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar? ¿A qué ministerio pertenece y cuál es su rango de acción? Pues, sí. Mira, casualmente este año, por instrucciones del ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra y vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Agua Milano, se nos dio la instrucción de ordenar y reorganizar un poco el sector en términos de que ya teníamos muchos centrales y que no se habían hecho las adecuaciones necesarias para que pudiéramos operar con esta cantidad de centrales. Es por eso que la semana pasada en Gaceta Oficial sale la adscripción de CBA Azúcar al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Anteriormente pertenecía a CEBAL, ¿no? No solo eso, también en ese mismo decreto se adscriben todas las competencias operacionales, administrativas y comerciales de los 9 centrales que están en manos del Estado a CBA Azúcar, de manera de que CBA Azúcar de ahora en adelante dé los lineamientos en cuanto al accionar tanto técnico como político de estos centrales, de la política azucarera nacional. Reorientando un poco lo que son las políticas públicas del Estado hacia el azúcar, ¿no? Hacia el sector o al rubro caña de azúcar, que es lo correcto decir. Más que el rubro azúcar, es el rubro caña de azúcar. ¿Por qué? A ver. Recuerda que los centrales azucareros no fabrican azúcar, no producen azúcar, solo recuperan el azúcar que el productor logra obtener en sus cañas, en las cañas que están sembradas en campo. O sea, el trabajo importante es el trabajo que hace el productor, porque ahí es donde está el azúcar, la sacarosa, que es la que finalmente cristaliza en el grano de azúcar que nosotros vemos. Y el central azucarero lo que debe tener son las condiciones operacionales adecuadas, la industria adecuada para poder recuperar la mayor cantidad de esa sacarosa para luego convertirla en azúcar. Partiendo desde ese punto entonces de que el productor primario es el importante en toda la cadena, ¿cómo ha sido el apoyo pues, del gobierno bolivariano hacia ese productor? Yo creo que es necesario, Reinaldo, mencionarte, antes de responder esa pregunta, que el año pasado hicimos una mesa de trabajo con todos los actores del sector. De esa mesa de trabajo, donde te digo, participaron en aquel entonces CBA Azúcar, participaron todas las asociaciones de productores representadas por su federación, por FESOCA, participaron los centrales privados, participaron inclusive clientes secundarios de la industria azucarera como la industria alcoholera, participaron grupos de trabajadores, participaron todos, absolutamente todos los actores del sector públicos y privados. Y de ahí surgió una propuesta
para el Plan Nacional Azucarero, por instrucciones en aquel entonces del ministro Juan Carlos Loyo. Y de ese plan azucarero surgieron una serie de metas. Una de las metas que se plantearon eran las acciones inmediatas a hacer para frenar un poco los cuellos de botellas que se venían generando y empezar a dinamizar la nueva política azucarera del país. En torno a eso, este año se aprobó el financiamiento agrícola al 100% de los productores. Recuerda que en el país hay 5.975 productores censados que tienen el rubro caña de azúcar en sus parcelas, ¿no? De ese un 85%, un poco más de esto, son pequeños y medianos pequeños productores, es decir, menores o iguales a 30 hectáreas. Y un poco menor del 15%, 14.88%, son productores medianos grandes y grandes productores, ¿no? ¿Qué acordamos en esa mesa de trabajo? Bueno, los grandes productores y medianos grandes, es decir, el 14.88% de los productores, sería financiado por la banca pública y privada. Y los menores iguales a 30 hectáreas iban a ser financiados por la banca social y CB Azúcar, en este caso Fondas, Banco Agrícola y CB Azúcar, como una política adecuada y consona para fortalecer y ayudar al productor. En sí, una vez dando ese apoyo, esa inversión allí a ese sector, ¿cómo está dividido esta producción? Tengo entendido que está la producción de azúcar doméstica y la producción de azúcar industrial, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí también deberíamos tocar el tema del cambio del patrón de consumo que se nos hizo a los venezolanos, ¿no? De Latinoamérica, Venezuela tal vez es el único país que consume casi toda la azúcar doméstica como azúcar refinada. Brasil, por decirte algo, que es el principal productor y uno de los principales consumidores de azúcar a nivel mundial, consume blanco directo, lo que se llama blanco directo, un azúcar que viene directamente del procesamiento de la caña y que no pasa por la refinación, no pasa por la refinería, por un proceso de blanqueado adicional. Porque solamente la industria necesita algunos niveles de esta azúcar blanca, ¿no? En el país lo que está escrito en acuerdos con los productores, con la asociación de productores, es en base a que un 60% de la producción vaya destinada al azúcar doméstico y un 40% al azúcar industrial. Ok, viendo así pues la inversión que se le ha dado, ¿cuáles han sido las proyecciones que tiene hoy en día esas centrales? ¿Cómo están esos centrales hoy en día y cuáles son esos centrales que tenemos o que tiene el Estado venezolano? En sí, partiendo del punto de vista de que, bueno, se ha aportado y se ha apoyado la inversión a la central. ¿De qué central estamos hablando y cuáles son esos centrales donde hay mayor producción de azúcar? Si me permites, te muestro una lámina. Una lámina, no sé si así está bien. Una lámina donde podemos ver cuáles son los 9 centrales en manos de CB Azúcar. El Estado en el momento tiene 10 centrales azucareros, pero uno está en manos de los compañeros de PDVSA Agrícola, con los que hemos venido articulando una política coherente para el sector. Recuerda que PDVSA Agrícola también está en fabricación y en montaje de unas plantas etanoleras, cuyo materia prima es caña de azúcar también. Ahí estamos en conversaciones con ellos para implantar una única política de Estado en el rubro caña de azúcar y hemos articulado muy bien con ellos, ¿no? Pero los 9 centrales que están en manos de, en este caso, del Ministerio de Agricultura y Tierra, del Poder Popular para Agricultura y Tierra, son los centrales Ezequiel Zamora, el CAES en Barinas, el CASTA o Táchira, Central Táchira en Ureña, en frontera con Colombia. Este central tiene la particularidad que muele caña de productores venezolanos y de productores colombianos. El Central Venezuela en el Batey, estado Zulia, el Central Santa Elena en el estado Portuguesa, en Agua Blanca, estado Portuguesa, el Central Pío Tamayo en el estado Lara, en el Tocuyo específicamente, el Central Santa Clara en Yaracuy, el Central Motatán o Central Trujillo en Motatán, estado Trujillo, y los centrales Cariaco y Sucre o Central Cumanacoa en el estado Sucre. Estos son los 9 centrales. Fíjate que cubrimos casi todo el territorio nacional en cuanto a la ubicación estratégica de los centrales que están en manos del Estado. Ahora, la inversión, estos centrales, recuerda que los recuperamos en muy mal estado desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista operativo. Justamente eso quisiera que me comentaras, Camilo, al siguiente corte. Vamos a un corte del sentido productivo, pero sí quisiera que me comentaras un poco sobre eso, pues cómo se ha fortalecido la inversión en materia industrial de procesamiento de azúcar y también lo que es el apoyo, pues, y cómo está involucrado el poder popular, el campesino, en esa inversión. Seguro. Vamos a un corte y ya regresamos.
de la siembra al consumidor, sin intermediarios, casi un 40 o un 50% de descuento. Algo maravilloso, gracias a nuestro presidente. Estamos de vuelta con su programa Sentir Productivo, en compañía de Camilo Dicola, presidente de la Corporación Agraria del Azúcar. Camilo, quedó al aire un tema importante que venías mencionando, todas las centrales que tiene el Estado venezolano. ¿Cuál ha sido entonces esa inversión? ¿Cuál ha sido ese fortalecimiento que se le ha dado a cada una de esas centrales? ¿Y cómo ha sido la participación pues, del productor primario que me imagino arrima a esas centrales? Sí. Bueno, como te mencioné, de los 9 centrales que están en manos de CB Azúcar, solo uno es nuevo, que es el central Ezequiel Zamora, que ya te voy a explicar los detalles que faltan para tenerlo a su máxima capacidad, pero del resto son todos centrales viejos, ¿no? Centrales construidos en la década de los 60, principio tal vez de los 70, uno que otro, y que fueron desasistidos desde el punto de vista industrial. Los propietarios, muchos de estos centrales, es bueno recordar que fueron construidos por el Estado venezolano y entregados al sector privado en aquellas gran políticas de privatización que se hicieron, ¿no? Y que ahora por razones de responsabilidad de la revolución para con los trabajadores y los productores, el Estado se ha visto una necesidad de recuperarlo para todos los venezolanos, ¿no? Y como te dije, estaban muy abandonados desde el punto de vista industrial, equipos ya obsoletos, muy viejos. Por lo tanto, el comandante presidente, en el marco de la aprobación del Plan Nacional Azucarero, aprobó la cantidad de 916.284.689,74 bolívares en 2 puntos de cuenta, un punto de cuenta para la inversión del CAE y un punto de cuenta para los otros 8 centrales azucareros, ¿no? Pero que en definitiva, pues, como una única política, suman 916 millones de bolívares, solo para la inversión industrial. Es importante que los compañeros, el pueblo venezolano que nos está viendo y escuchando, entienda que el sector azucarero nacional es una mesa que se sostiene en 3 patas. La primera pata es, por supuesto, la inversión en el campo, el financiamiento en la cantidad necesaria y oportuno para los productores, el financiamiento continuo a los productores, para que estos puedan tener la mejor cantidad y la mejor calidad de caña por hectárea en su siembra. La segunda pata es la inversión industrial necesaria para tener los centrales en las condiciones operativas técnicas, operativas adecuadas para poder recuperar la caña que está, el azúcar, perdón, que está en la caña en el campo. Recuerda que te dije que los centrales no fabrican azúcar, solo recuperan la que está en el campo. Justamente eso, Camilo, evidentemente, bueno, había una desinversión en la planta, ¿verdad? En la planta industrial. Tú venías comentando en el corte que eso tenía una razón, pues prácticamente no era rentable para el sector privado invertir, sino simplemente importar la producción primaria y procesarla. Sí, muchos centrales jugaron a ser solo refinadores y empezaron a abandonar la parte de la fábrica que corresponde a la molienda y a la extracción del azúcar de la caña molida. Y empezaron a fortalecer solo las fábricas de refinería, la etapa de refinería, porque para ellos les era más rentable, ellos decían que para ellos les era más rentable obtener azúcar crudo importada y refinarla, en vez de favorecer al productor moliéndole su caña y produciendo azúcar a partir de esa caña molida, que es lo que han hecho los países que han logrado sobrepasar esos grandes niveles de producción de azúcar, como Brasil, la India, etcétera, ¿no? Solo producen azúcar a partir de la caña que están en sus campos. O sea, el sector privado está debilitando al productor primario. Algunos productores privados sí lo hicieron. Entonces, ya con esta inversión industrial nosotros debemos poner que debe ser una inversión que debe hacerse regularmente, año tras año, en mantenimiento, en nuevas inversiones, en mejoras tecnológicas, etcétera, pero con esta inversión, que es una inversión importante, vamos a poner los centrales en unas condiciones buenas de operación para seguir generando los excedentes económicos necesarios para seguir reinvirtiendo en la industria. Y la tercera pata que te mencionaba, que es importante mencionarla también, no hago nada con tener una caña en buena cantidad y en buena calidad en el campo
y tener unas fábricas total y absolutamente adecuadas desde el punto de vista industrial y tecnológico si no tengo los equipos necesarios para llevarme esa caña del campo a la fábrica. Es aquí la tercera pata también importante, que son los núcleos de cosecha, y que ya elaboramos un informe detallado de las necesidades de núcleos de cosecha para satisfacer la demanda de los productores a nivel nacional en cuanto a corte, alza y transporte. Esas son las tres patas en las que se sostiene el sector azucarero, y que una sola no basta. Tienen que estar tres patas sólidas para sostener a todo el sector. Entonces, para cubrir pues toda la cadena productiva, ¿no? Toda la cadena productiva, y poder garantizar que toda la caña, hasta la última tonelada de caña sembrada por cualquiera de nuestros productores, pueda ser sacada del campo y llevada a nuestros centrales en lo que los azucareros llaman la CLF 1224. Yo debo garantizar que la caña me llegue al central, caña limpia y fresca de 12 a 24 horas después de quemada, que ese es otro tema que también nosotros estamos abordando. Ya nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio del Ambiente para ir paulatinamente disminuyendo la quema de la caña de azúcar en el país e ir solamente a corte en verde, cosecha de caña verde, sin quemarla. Camilo, una vez, pues, partiendo de ese punto, ¿cuál es la productividad que tenemos hoy en día, uniendo todos esos centrales? ¿Cuál es la productividad nacional, incluyendo el sector privado? ¿Y de dónde venimos? Pues, ¿cuál era la productividad o la producción de azúcar hace 10 años? ¿Y cuál es la productividad que hoy en día tenemos? Es importante recordar que el récord histórico nacional en producción de caña de azúcar se dio en este gobierno revolucionario. El récord histórico de caña producida y de azúcar producida fue en la zafra 2006. Por diferentes razones ha venido declinando, ¿no? Principalmente por algunos elementos del sector privado que fueron haciendo desinversiones en estos centrales, pero que ya identificamos cuáles fueron esas cosas, esos errores que se cometieron anteriormente, y estamos apuntando en conjunto, te repito, todos los actores del sector, tanto el sector público como el sector privado, en abordar esos cuellos de botella y esas dificultades. Debo confesarte que nosotros nos sentimos gratamente sorprendidos por la aceptación y el acompañamiento a esta política de Estado por el sector privado. La Federación ha participado en todas las reuniones. Nosotros recientemente vamos a participar con ellos en una evaluación de los costos de producción, y los estamos llamando también en los próximos días a participar con nosotros en una pequeña mesa de trabajo para revisar los alcances que hemos podido lograr. Pero sin embargo todavía estamos en unas condiciones pequeñas. Hoy todavía importamos una cantidad importante del azúcar cruda que necesitamos después refinar para satisfacer la demanda nacional. Pero ya este año los centrales del Estado, y tengo entendido que los centrales privados también, tengo unas conversaciones con ellos para obtener los datos, pero ya los centrales privados hemos molido más caña que el año pasado, y todavía tenemos centrales que están moliendo. El Central Venezuela acaba de arrancarme zafra, y yo tengo 3.500 hectáreas, el Estado tiene 3.500 hectáreas de caña sembrada ahí. Entonces, ya molimos más caña que el año pasado, ya produjimos más azúcar de caña. Acuérdate que el azúcar que producimos en los centrales del Estado tienen dos fuentes, la que viene de la caña molida y la que viene del azúcar cruda importada, que a la final hacen un solo pote en cuanto al consumo de azúcar nacional. Pero ya este año produjimos más azúcar proveniente de la caña que el año pasado. Te estoy hablando de los centrales del Estado, y todavía tengo centrales que todavía están produciendo. Nosotros debemos estar llegando cerca a las 100.000 toneladas de azúcar, los centrales del Estado, que es una producción, si se quiere, modesta para las capacidades que tenemos en los centrales, pero que con esta inversión industrial que nos aprobaron este año, vamos a hacer todos los correctivos necesarios para poder incrementar grandemente para la zafra que viene estas producciones. Esos son los resultados de la inversión, evidentemente, que le ha dado el gobierno bolivariano a esos centrales, pues. Yo te diría que todavía no, porque la inversión la estamos comenzando a hacer ahora. Más bien atinar en algunos puntos adecuados en cuanto a una política, el grado de conciencia que han venido agarrando los trabajadores azucareros. Debo decirte que estamos gratamente sorprendidos del nivel de la capacidad técnica, primero de los trabajadores de la industria azucarera, y del grado de conciencia que ellos han venido adquiriendo en cuanto a su responsabilidad para con el país en el tema de la producción de azúcar. Quiero que justamente profundices un poco al siguiente corte ese tema de los trabajadores, cómo se han involucrado en materia de lo que es la sinergia, pues, entre el Estado y el trabajador, al siguiente corte. ¿Sí? Seguro. Bueno, ya regresamos.
partida por medio de la Gran Misión Agrovenezuela, gracias a las políticas del comandante Chávez, ¿verdad?, nuestro máximo líder. En una primera partida recibí 140.000 bolívares fuertes. Recibí un segundo financiamiento hace poco para conformar lo que es salas de ordeño, corrales y unos nuevos comederos para mi ganado. Estoy esperando una tercera partida, mediante Dios, para terminar de consolidar la unidad de producción, 14 vacas productoras de leche. Continuamos con Camilo Aycola, presidente de la Corporación Agraria del Azúcar, conversando un poco sobre lo que es el tema de la producción del azúcar y como rubro estratégico para el Estado venezolano. Camilo, quedó al aire pues el tema de los trabajadores, cómo están involucrados los trabajadores en cada una de estas centrales, cuál ha sido esa participación y cómo se han venido capacitando cada uno de ellos. Bueno, mira, el preámbulo de nuestra Constitución es clara. Esta es una revolución donde es participativa y protagónica de todos los actores en un determinado sector. Y como una empresa del Estado, nosotros estamos abocándonos a cada vez seguir diseñando e implementando mecanismos de participación de estos mismos actores. En el caso particular de los trabajadores, estamos implementando constantemente charlas y conversaciones con ellos. Recientemente, en los próximos días, vamos a tener un taller para revisar los aspectos de la nueva ley del trabajo, para revisar algunos temas desde el punto de vista de los sistemas organizacionales internos de los centrales. Recuerdan que son 9 centrales azucareros, cada uno con su particularidad, su filosofía, su cultura, y que debemos encaminarlos a una única política, de maneras de establecer criterios gerenciales adecuados en participación con estos compañeros trabajadores y con los productores, por supuesto, porque también son actores en el entorno, en el punto y círculo de cada uno de estos centrales, y hacia eso vamos, construyendo cada vez más y más mecanismos de participación y de toma de decisiones de los compañeros trabajadores. ¿Cómo se encontraron estos trabajadores anteriormente y cuáles han sido esas reivindicaciones pues, que le ha dado el gobierno bolivariano? Bueno, con salarios mínimos de la Cuarta República, no se le cumplían todos los beneficios de ley, las estatiques no se les daba como la otorga el Estado venezolano. Nosotros ya hemos cumplido con ello. Tenemos todavía, en honor a la verdad, algunas deudas todavía con algunos pasivos laborales de estos compañeros trabajadores, pasivos laborales heredados principalmente, pero que estamos ya en miras de cumplir con estos compañeros. Pero hoy en día estamos actualizados en todos los beneficios de ley que tienen los trabajadores. Camilo, un aspecto importante que mencionaste anteriormente fue el Plan Nacional del Azúcar. Un plan nacional, pues, evidentemente involucrado a todos los sectores del rubro, tanto públicos como privados, incluyendo el sector primario, los campesinos. ¿Qué compone ese Plan Nacional Azucarero en sí? Quisiera que profundizaras un poquito sobre ese plan, por qué fue creado y cuáles son sus componentes, los estatutos de ese plan. Si me permite mostrarte una lámina. El Plan Nacional Azucarero tiene unos objetivos claramente delineados, ¿no? Que el principal objetivo es un plan diseñado a 10 años, Zafra 2012, Zafra 2021, 2011-2012, la Zafra 2020-2021, donde la principal meta a cumplir es la disminución de la importación de azúcar crudo año tras año. Una de las metas es ir disminuyendo, a pesar de que el consumo de azúcar va aumentando por el incremento poblacional principalmente, pero que podamos hacer los aumentos de producción, que esto involucra todo, desde ir aumentando las hectáreas de caña sembradas en el país, los rendimientos agrícolas e industriales de la caña de azúcar, las mejoras industriales, las capacidades operacionales de nuestros centrales, tanto público como privado, para poder ir disminuyendo esta importación de azúcar. Y tenemos unas gráficas que más adelante te vamos a mostrar, pero la principal es la disminución de importación, el principal objetivo, disminución de la importación de azúcar crudo y en algún momento poder llegar a ser exportadores de azúcar. No aspiramos a ser como Brasil, como la India, como Estados Unidos en algunos casos, pero sí que podamos compartir algunos excedentes de azúcar con los países del ALBA principalmente. ¿Existe algún tipo de asesoramiento, Camilo, de esos países en el marco de la UNASUR, del ALBA? Sí, mira, nosotros constantemente con PDVSA Agrícola hemos tenido algunas conversaciones importantes, estamos en conversaciones con Embrapa, una empresa del Estado brasileño especialista en el área agrícola,
Estamos conversando con ellos a ver cómo podemos ir implementando algunas políticas que nos permitan fortalecer e ir capacitando y mejorando nuestros cultivos de caña a nivel nacional. El segundo objetivo es el fortalecimiento de la caña en el campo. En la caña tú debes lograr dos cosas importantes: obtener la mayor cantidad de toneladas de caña por cada hectárea sembrada y que la concentración de azúcar dentro de la caña sea la más elevada posible, la concentración de sacarosa, que es la que finalmente cristaliza. Porque acuérdate que en la caña de azúcar hay sacarosa, hay fructosa y glucosa y otros elementos, pero principalmente esos tres. El único que cristaliza en azúcar, que es la que nosotros consumimos, es la sacarosa. Entonces nosotros tenemos que tener la caña con los mejores niveles de sacarosa dentro para poder obtener mayor cantidad de azúcar en la fábrica, poder recuperar mayor cantidad de azúcar. El fomentar la producción de toneladas de caña de azúcar en la fábrica, es decir, mejorar todos nuestros procedimientos industriales para poder recuperar la mayor cantidad de azúcar. Eso apunta a la disminución de pérdidas en la fábrica, la implementación de tecnologías azucareras adecuadas y de punta, capacitación al personal en producción azucarera y disminución de los tiempos perdidos. Mantenimiento también. Los mantenimientos. La industria azucarera es una industria muy compleja. Tú consigues ahí desde las ciencias básicas, desde todas las ciencias básicas, matemática, física, química, hasta alta tecnología, por ejemplo, en control de procesos, hasta artesanía. El tachero, que es el que nos dice cuánto el grano está en el tamaño adecuado y en la consistencia adecuada y en el volumen adecuado, es un trabajo artesanal. Él lo mira a través de un vidrio en el trasluz, lo saca con una toma muestra y lo mira, y él es el que decide cuándo baja la templa. Entonces es un proceso bastante complejo, pero que en Venezuela nuestros trabajadores están altísimamente capacitados. Es sorprendente ver, por ejemplo, con Empral, una empresa líder mundial brasileña en tecnología azucarera, hizo una gira recientemente para hacernos algunas sugerencias que les solicitamos, y ellos quedaron gratamente sorprendidos de la capacidad técnica de nuestros trabajadores. Por ahí es el menor de los problemas que tenemos. El recurso humano nuestro está garantizado. De verdad, un alto compromiso social de los compañeros trabajadores y una alta capacidad técnica. Eso hay que reconocérselo a los compañeros trabajadores. Y la diversificación de la producción, que es el otro objetivo. Nosotros no solamente podemos ser productores de azúcar, tenemos que también producir otros productos. Derivados. Etanol es una característica de esta, maderas aglomeradas a partir del bagazo, el bagazo como combustible, la cachaza junto con bagazo y algunos productos hidrogenados pueden ser biofertilizantes, la industria del dulce, del caramelo, etcétera. Se pierde de vista la diversificación que podemos, la cogeneración eléctrica. Ya el central azucarero Ezequiel Zamora, el complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora, está cogenerando electricidad a la red pública, y Corpoelec está recibiendo esa carga eléctrica. Nosotros estamos en conversaciones con Corpoelec para incluir dentro del Plan Nacional Azucarero y dentro del plan de expansión de Corpoelec que todos nuestros centrales en algún momento puedan cogenerar, porque son plantas termoeléctricas. Al final los centrales azucareros son plantas termoeléctricas también, que pueden aportar a esta meta que el Ministerio de Energía Eléctrica está llevando. Genera ese valor agregado allí. Pues. Sí. Y por último, la autosustentabilidad de la operación azucarera del país. Llegar a niveles de autosustentabilidad que nos permitan aportar al Fondo de Eficiencia Socialista en unos volúmenes importantes. Partiendo de ese punto, Camilo, ¿cuál es entonces, y en un minuto, porque ya nos están haciendo señas que bueno, está culminando el programa, cuáles las proyecciones que tiene entonces en cuanto a lo que es la producción de azúcar, la productividad para cada una de esas zafras hasta el 2021, que este es el plan que contempla? Te voy a mostrar las gráficas que son los principales indicadores, ¿no? Por favor. Nosotros, para poder satisfacer la demanda, hoy la demanda de azúcar es de 1.220.000 toneladas aproximadamente. Para la zafra 2021 aspiramos que sea más o menos 1.400.000 toneladas. Por lo tanto, hicimos una serie de metas, unas curvas que nos permiten decirnos primero cuánta área debemos incrementar año tras año para poder cumplir con la cantidad de caña de azúcar necesaria para obtener el azúcar que a la final satisfaga la demanda nacional. Y vamos a ir creciendo paulatinamente. Tenemos también la gráfica de producción de caña, es decir, cómo vamos a ir creciendo año tras año en la producción de caña. Eso involucra dos aspectos, aumentando las hectáreas, pero también aumentando los rendimientos agrícolas. También tenemos la gráfica de crecimiento en cuanto a la producción de azúcar en toneladas,
En este caso particular estamos hablando solamente del azúcar producida de la caña. Eso es más importante. La diferencia de esta azúcar producida que aparece aquí en esta gráfica es la que importamos como azúcar crudo y luego refinamos en los centrales públicos y privados. Pero vamos a ir creciendo de manera de que la zafra 2021 podamos producir 1.400.000 toneladas, que sería para aquel entonces más o menos la demanda estimada en cuanto a azúcar. Para ese año no deberíamos importar ni un solo kilogramo de azúcar cruda. Para finalizar, ¿cómo debe ir la importación? La importación año tras año debe ir disminuyendo hasta llegar a un nivel cero de importación de azúcar y poder lograr la autosustentabilidad y la soberanía agroalimentaria en el rubro azúcar. Bueno, nos acaba de demostrar que es un tema muy complejo, también un tema interesante e importante para el país, que lo conozca. Lamentablemente, pues hemos llegado al final de su programa Sentir Productivo. Le damos las gracias a Camilo Dicola. Gracias a ti, Reino, por estar con nosotros. a los compañeros. E invitamos pues a todo el país, a todo el pueblo, a que vea su programa Sentir Productivo a través de la página del Ministerio de Agricultura y Tierras y que nos sigan pues a través del Twitter @PrensaMat. Un placer y nos despedimos hasta una próxima oportunidad.